En este vídeo te voy a hablar de algo que te prometí hace unas semanas y que hasta ahora pues no había hecho. Vamos a hablar de inquilinos, de los inquilinos que no pagan o aquellos a los que les ha vencido el contrato pero no se van, los llamados inquiocupas. Si es un tema que te interesa, quédate y vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? En el caso de los inquiocupas que vamos a tratar hoy, sucede algo que lo diferencia de aquellos ocupas de los que hablamos hace unas semanas. En el vídeo anterior estábamos hablando de delitos de allanamiento de morada y de usurpación. Eran delitos que se tramitaban por la vía del juicio rápido, penal, y se podía pues solicitar una medida cautelar de expulsión, con lo cual su resolución, especialmente pues a partir de la entrada en vigor de la modificación de la ley que permitía que los delitos se resuelvan mediante el juicio rápido, pues su resolución es relativamente rápida. Pero muchos de vosotros me preguntasteis por los inquilinos, los inquiocupas, los que no pagan y no se van, o simplemente ha vencido el contrato y no se van tampoco. Estamos hablando de algo que no es un delito penal. Estamos hablando de una cuestión civil, porque a diferencia de los ocupas que han cometido el delito o bien de usurpación o de allanamiento de morada, los inquiocupas, como se les llama popularmente, sí tienen un título legal, el contrato de arrendamiento, que les permite pues, permanecer en el inmueble. Lo único que pasa es que bueno, pues han incumplido alguna de las cláusulas de ese título, bien ya sea pues no han pagado las mensualidades, la renta, o ha vencido el contrato, el tiempo del contrato y no se marcha. Entonces, pues vamos a ver cómo se les puede desahuciar. Es un tema más complejo, es un tema más complejo. De hecho, tengo algunos apuntes que voy a ir mirando mientras hablo por una razón, porque quiero hacerlo de forma ordenada. Es el juicio verbal a través del cual se trata este tipo de modalidad, vamos a decir, la reclamación o bien sea de rentas o una reclamación de una petición de un desahucio, pues tiene diferentes modalidades que es importante entenderlas según nuestro caso. Y también hay que entender cuáles son las repercusiones. De todas maneras, quiero empezar comentando una cuestión. No todos los casos en los que existe un título que da acceso a esa propiedad, a ese inmueble, podemos decir que sean civiles. Por ejemplo, se puede dar el caso de una estafa, pero una estafa clara. Estamos hablando de una persona pues, que nos ha facilitado documentos falsos a la hora de asegurar un contrato de arrendamiento. Nos ha facilitado pues, nóminas, diferentes extractos bancarios, documentación que no es auténtica. Entonces ahí podríamos hablar de un intento de estafa. Y como la estafa pues viene contemplada en el Código Penal, se podría resolver algún caso de este tipo por la vía penal. Pero bueno, primero debe de existir esa intención, el dolo, que es un elemento básico en muchos delitos. Ese dolo de engañarnos, la intención de engañarnos, pues para conseguir un beneficio. En este caso el beneficio evidentemente es poder ocupar una vivienda sin pagar. Si podemos probar estas circunstancias, pues podríamos poner una denuncia o una querella por la vía penal y se podría pedir también pues, una medida cautelar de desalojo, igual pues, que en los otros casos de ocupación de los que hablamos en el vídeo anterior. Lo que sucede es que esto no es tan fácil de probar. Vamos a ver, si es evidente que nos han facilitado pues, una documentación bancaria, nóminas falsas, pues ahí existe una facilidad de prueba. Pero no siempre es así. Puede ser que nos hayan facilitado una documentación que nosotros no tenemos capacidad de demostrar que es falsa, pero sin embargo, pues hemos hecho un contrato de arrendamiento, lo hemos firmado
la persona que nos arrienda el inmueble deja de pagar inmediatamente. Nos paga la fianza, nos paga el primer mes porque no tiene más remedio. Normalmente esto se paga a la firma del contrato, pero luego ya sistemáticamente deja de pagar. Yo creo que en estos casos merecería la pena intentarlo por la vía penal, porque si en el momento en el que se firma el contrato de arrendamiento se aparenta una situación, aunque no se use documentación falsa, pero si se aparenta una situación de solvencia que no existe, se nos está estafando. Y la primera y más importante prueba de que esta situación de solvencia no es real, se ha aparentado, es cuando se nos deja de pagar pues inmediatamente y de forma continuada. O sea, no estamos hablando de una mensualidad que no se pague, sino de un impago continuado. En estos casos, mi recomendación sería ir por la vía penal. Y de hecho, es más, en los propios contratos de arrendamiento se pueden incluir algunas cláusulas en donde se indique que la falta de un número determinado de pagos, por ejemplo, pues el primer año, pues se va a considerar pues como algo que vamos a reclamar por la vía penal. Bien, dicho esto, vamos a empezar a hablar de las modalidades que existen para demandar a un inquilino, ya sea por impago, bueno, o porque se ha vencido el contrato. Nosotros cuando ponemos una demanda podemos pedir dos cosas, o las dos al mismo tiempo. Por una parte podemos pedir el desahucio del inquilino y por otra parte podemos pedir que se nos abonen las rentas que no se nos han abonado. Podemos hacer las dos peticiones en lo que sería una acumulación en el mismo proceso y obtener pues una resolución que englobe pues ambas peticiones. Pero vamos a hablar en un principio pues qué es lo que sucede cuando ponemos esta demanda. Bien, pues la demanda que vamos a efectuar, que vamos a interponer ante un impago de rentas cuando queremos desahuciar, queremos expulsar al inquilino, se va a interponer al juzgado de primera instancia del lugar en donde se encuentra el edificio en el que vive esta persona, el edificio objeto del contrato, ¿no? Esto es necesario que sea así, no se puede, si es otra ciudad, si nosotros vivimos en otro sitio, tenemos que interponerlo. El tipo de demandas esta siempre se hace en el lugar en donde se encuentra el inmueble. No es posible pues, tener una jurisdicción diferente para este tipo de demandas. La demanda va a ser una demanda de juicio verbal, no va a ser el juicio civil ordinario, por razón de materia. El juicio verbal puede ser por dos razones, por materia o por cuantía. En el caso de cuantía es hasta 2.000 euros, en el caso de materia pues incluye los temas esto de reclamación de rentas y desahucio. Entonces, por cuestión de materia siempre va a ser un juicio verbal. Normalmente cuando interponemos la demanda, pues podemos anunciar nuestra voluntad. Y esto es si queremos conseguir que el desahucio sea más rápido y voluntario, podemos indicar nuestra voluntad de que queremos condonar una parte de la deuda al inquilino. En ese escrito de demanda se va a indicar cuál es la cantidad que estamos dispuestos a condonar y que evidentemente a cambio de esto, bueno, se nos va a pagar la otra parte, la que no hemos condonado, y también se va a marchar el individuo voluntariamente. Es lo que se llama un desalojo voluntario, señalando un plazo. En la demanda, en el mismo escrito de demanda, no es necesario, una vez ganemos la demanda, se puede solicitar la ejecución, que es lo habitual en los juicios civiles, pero en este caso podemos solicitar podemos indicar en el escrito de demanda que se tenga por solicitada la ejecución una vez ha finalizado el juicio, con lo cual nos ahorramos este trámite y todo va pues más rápido. Vamos a ver, porque es importante, qué es lo que pasa, que una vez hemos interpuesto la demanda, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues el juzgado va a requerir al demandado, va a requerir para que pague. En ese requerimiento se le van a poner una serie de opciones. Podrá
decidir si se quiere acoger a alguna de ellas o qué va a hacer, ¿no? Una de ellas es desalojar el inmueble, pagar en el acto. Si pretende la enervación, tiene que pagar la totalidad de la deuda. Puede formular oposición o puede, si lo hemos propuesto, como decíamos antes, puede aceptar la condonación. ¿Qué es la enervación? Bueno, pues la enervación es una posibilidad que otorga la ley a los inquilinos y solamente lo pueden hacer una vez. Esto es importante porque en el caso de impagos repetidos que ya pues se han cobrado por la vía judicial, no lo pueden, no cabe la posibilidad de que se enerven una segunda vez. La enervación se trata de que el inquilino pues va a pagar la totalidad de lo adeudado y a cambio de eso pues el contrato va a seguir en vigor y va a poder seguir disfrutando de la posesión de la vivienda. Es una opción. Si no paga, evidentemente no se va a producir la enervación. Puede formular oposición. Si no formula oposición, bueno, vamos a hablar ahora más adelante cuál sería el procedimiento, porque, claro, aquí ya iríamos al desalojo del inquilino, al desahucio, mejor dicho. El juez en la sentencia, pues directamente, pues ordenaría el desahucio del inquilino que no se ha opuesto. Lo que pasa es que lo normal es que se oponga. Si acepta la condonación, como hemos hablado, es una de las posibilidades que podemos ofrecer. Si acepta esa condonación, pues como condición nosotros hemos puesto pues que pague una parte de la deuda, se le va a condonar otra parte y a cambio pues tiene que dejar la vivienda. Si acepta esto, pues tendrá que cumplir pues las condiciones que le hemos impuesto y si le hemos dado un plazo, por ejemplo, de 10-15 días para dejar la vivienda, tendrá que dejarla. Esto sería una resolución relativamente rápida, lo mismo pues que en el caso de que no formule oposición. En el caso de que se enerve, pues el problema es que evidentemente el contrato sigue en vigor y si sigue pagando la renta, pues va a poder seguir en la vivienda sin que tengamos ninguna otra posibilidad de conseguir pues que se vaya. Bien, como decíamos, si el demandado no se opone, tampoco paga, pues el juez simplemente va a señalar el día y la hora para la práctica del lanzamiento. El lanzamiento es la expulsión, ¿no? El desahucio del demandado. Y se le va a advertir de que la ausencia de oposición, pues que supone que da su consentimiento pues a la resolución del contrato de arrendamiento. El resto de las actitudes, bueno, pues por ejemplo, no paga y no se opone, es la que hemos visto, se fija el lanzamiento, pero en el caso de que formule oposición, pues bueno, pues vamos a ir a una vista oral, en donde el demandado va a contestar a la demanda y se va a señalar el día de la vista. Si el demandado desaloja la vivienda y no paga, es decir, ahí está cumpliendo a medias lo que a lo mejor deseamos. Por una parte se va, nos deja la vivienda, pero no nos paga las mensualidades que nos debe. Pues en ese caso el juicio pues queda finalizado y el demandante, es decir, nosotros pues podremos seguir adelante pues reclamando exclusivamente ya las cantidades porque no existe ninguna necesidad de desahucio. Si acepta la condonación, pues como hemos dicho antes, pues también finaliza el juicio y se produce el lanzamiento, pues porque se le ha dado como condición que se va a marchar de la vivienda. La enervación, pues igualmente finaliza el juicio, pero en este caso no hay lanzamiento y se va a quedar en el inmueble. El contrato no va a vencer, evidentemente. Vamos a ver, cuando el demandado contesta a la demanda, pues puede realizar las alegaciones que estime oportunas, también puede poner excepciones procesales, ¿no? Que lo hará pues seguramente el abogado, también las materiales, como puede ser pues esto prescrito o cosas de este tipo. Puede pedir una compensación, aunque hay a partir de determinadas cantidades que esto no se va a admitir, estamos hablando, creo recordar que son 15.000 euros. Una reconvención significa que nos demanda a nosotros
esta persona, habría que ver pues, las razones evidentemente en su escrito de reconvención, o simplemente pues se va a celebrar la vista. El demandado pues va a decir si le parece conveniente pues que se celebre la vista o no. El siguiente tema, quizás aquí, que dada la legislación que se creó cuando el COVID para proteger a las personas vulnerables, es la cuestión de vulnerabilidad. Hay personas que alegan vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad pues supone un problema para el demandante en este caso, porque va a alargar la tramitación del juicio. Este mes de enero el gobierno, pues en el Real Decreto, creo recordar, el 1/2025, pues volvió a ampliar el plazo para que se puedan paralizar los desahucios en situaciones de vulnerabilidad. Y este plazo pues se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2025, es decir, que a fecha de hoy está en vigor, como lo ha venido estando en vigor desde 2020. Lo que pretende el decreto ley en la cuestión de las personas vulnerables, pues es que se suspenda el procedimiento de desahucio o el lanzamiento en el caso de que ya se hubiese acordado. Evidentemente, pues esto, pues teniendo en cuenta que va a estar en vigor hasta el 31 de diciembre, pues va a causar un gran perjuicio al propietario de la vivienda. Hay que decir que aquí suceden dos cosas. Bueno, por una parte, tenemos que remitirnos a la definición de lo que es la vulnerabilidad, la situación de vulnerabilidad económica necesaria para poder acogerse a esto. Y bueno, pues estamos hablando de que, por ejemplo, la persona que está obligada a pagar la renta o el alquiler, pues esté en situación de desempleo, en un ERTE, haya reducido su jornada por motivos de cuidado, en caso de ser empresario u otras circunstancias similares, y pues todo esto le haya hecho perder una cantidad sustancial de ingresos y no alcanza pues en el conjunto de los ingresos de la unidad familiar pues lo suficiente pues para poder afrontar el alquiler. Bueno, la ley da una serie de, os voy a poner una referencia en la pantalla, da una serie de criterios sobre el importe de esos ingresos y cuáles pues, serían los necesarios para que una persona sea considerada vulnerable. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. Este mismo decreto ley también establece que el arrendador, es decir, el propietario del inmueble, puede ser una persona vulnerable. Y en este caso, pues también debe de alegar su vulnerabilidad acreditándola en base a estos mismos criterios. O sea, estamos hablando de una persona, pues se me ocurre alguien que dependa de la renta de ese inmueble para subsistir. Es una idea, pueden ser otras situaciones, pero siempre que se pueda encuadrar dentro de las condiciones que establece la ley, también puede alegar vulnerabilidad. ¿Qué sucede si el inquilino es vulnerable, cumple los requisitos y el propietario también es vulnerable? Pues ahí la decisión la va a tomar el juez al final. Se va a informar a los servicios sociales de la comunidad autónoma. Estos servicios sociales, como dijimos antes, tienen un plazo de, creo recordar que es un mes para actuar, pero si no pueden facilitar otra vivienda a esta persona, pues puede ser que la decisión sea de que la vulnerabilidad del inquilino es mayor que la del propietario, con lo cual van a permitir, al menos hasta el 31 de diciembre de 2025, suspender pues el desahucio y el lanzamiento en el caso de que ya se hubiese acordado. ¿Significa esto
que el propietario vulnerable queda indefenso. Bueno, no necesariamente. El propietario puede acogerse a una disposición que le permite solicitar una ayuda, bueno, o una indemnización, no sé cómo llamarlo, para cubrir esa falta de ingresos que está teniendo porque es por culpa de este decreto ley que permite, que al fin y al cabo lo que está permitiendo el decreto ley es, o está imponiendo al particular, al ciudadano privado, le está imponiendo un deber que corresponde al Estado, el famoso derecho a la vivienda. Entonces el Estado de alguna forma compensa a ese arrendador. ¿En base a qué lo compensa? Bueno, el arrendador en primer lugar no es una compensación automática, el arrendador debe de solicitar esa compensación, pero es que además la compensación no va a suponer lo que es el valor de la renta concreta que se haya pactado en ese arrendamiento. El valor, tal como indica el precepto, es el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentra el inmueble, determinado a partir de tal. O sea, es un valor medio que determina la administración de lo que son las rentas en la zona en donde se encuentra el inmueble. Si ese valor es inferior al valor que nos estaban pagando como renta, nosotros esa diferencia la vamos técnicamente no la vamos a perder, pero la administración no nos la va a abonar por el momento. También podemos acreditar gastos corrientes de la vivienda de los cuales pues hayamos tenido que soportar. Por ejemplo, si estamos pagando la luz, el agua, comunidad, etcétera. Todo lo que asuma el arrendador lo puede incluir en esa reclamación. Y esta es la única solución que hay ahora mismo, debido precisamente a este Real Decreto, porque no, en España ahora mismo, debido al decreto que sigue prorrogando pues el decreto original del estado de alarma, lo cual es un sinsentido, porque ya no estamos en la situación que estábamos en 2020 con la pandemia. Es un sinsentido que se siga prorrogando esta legislación. Lo que pasa es que es una legislación que al gobierno de turno pues quizás le otorgue réditos políticos o réditos electorales. Está cubriendo, está protegiendo a una serie de personas que pues quizás en agradecimiento van a pagarlo con su voto. Porque esta es la misma legislación que, por ejemplo, pues sigue extendiendo las subvenciones al transporte público, que no creo que sea algo necesario hoy en día. O sea, porque al fin y al cabo, si un autobús tiene un precio real, un billete de autobús de 1 euro, y el gobierno nos lo va a dejar en 50 céntimos, subvencionando los otros 50 céntimos, subvencionando sobre lo que ya se subvenciona, porque ese euro de un principio, al ser empresas públicas normalmente, ya está subvencionado, no es un euro de coste real de ese billete de transporte público, de autobús, de metro, de lo que sea. Pues si ahora encima nos va a hacer un 50% de descuento, por poner un ejemplo, ¿quién paga eso? Lo vamos a pagar igual, porque eso se saca de los impuestos. Pero como medida populista para hacerse publicidad y conseguir votos, pues es estupenda, es excelente. Y lo mismo pues está pasando con el tema de la vivienda. Hoy en día, bueno, personas vulnerables han existido siempre. Hablar hoy en día, en 2025, de personas vulnerables a causa de la pandemia, pues es una barbaridad, porque han transcurrido ya 5 años. Y en 5 años, pues podrá haber otra situación económica, otra situación política, pero no es razonable seguir ampliando pues un decreto ley, seguir renovando ese decreto ley para dar este tipo de protecciones. Lo que tiene que hacer el Estado es ponerse las pilas, crear vivienda social y ofrecer vivienda a quien verdaderamente sea vulnerable, pero no dejar eso en manos de un propietario privado.
especialmente a los pequeños propietarios, porque también la ley hace diferencias. No voy a entrar en ello porque normalmente el que le interesa esto y el que esté visualizando este vídeo será un pequeño propietario. Pero bueno, la ley hace también diferencias con los grandes tenedores, que tienen incluso muchas más restricciones. Pero bueno, no es el caso. Estamos hablando del ciudadano de a pie que ha ahorrado un dinero, se ha comprado un piso o dos pisos y los está alquilando y pues a lo mejor vive de esas rentas. Entonces, flaco favor está haciendo el gobierno actual desprotegiendo a estos propietarios. No tiene ningún sentido. En fin, bueno, pues básicamente, en resumidas cuentas, si no podemos un caso de impago de la renta o un caso de vencimiento del contrato de alquiler y que el inquilino no se marcha, pues nuestra única alternativa, salvo pequeñas, raras excepciones, hablamos pues, de una posible estafa, en el caso de que no, no se facilitasen documentos falsos a la hora de obtener el contrato de arrendamiento. La única alternativa es la vía civil, mediante, por razón de materia, el juicio verbal. Podemos reclamar tanto lo que son los importes de rentas vencidas como los futuros, porque también se reclama a futuro, se puede pedir a futuro. O sea, no es solamente la cantidad que se nos debe hasta el momento de presentar la demanda, sino lo que a partir de ahora se vaya a seguir acumulando si el inquilino sigue sin pagar, ¿no? Se puede solicitar el desahucio, el lanzamiento y bueno, pues también hay una serie de alternativas intermedias, pues como pues una condonación de la deuda a cambio de pues que pague una parte y que se marche voluntariamente el vecino, perdón, el inquilino, o bueno, pues otras alternativas que ya hemos ido explicando y que pues llevan a diferentes soluciones. Quizás para el que quiera librarse de un determinado inquilino, la peor de ellas es la enervación, porque si paga la primera vez va a poder seguir manteniendo el contrato de alquiler, aunque por otra parte si ha pagado pues a lo mejor nos interesa seguir teniéndolo como inquilino. Si deja de pagar una segunda vez ya no va a ser posible enervarse, esa opción va a desaparecer. Esa segunda vez, aunque se pague, ya no va a ser posible. También cabe la posibilidad de que ese pago para la enervación no se nos haga a nosotros directamente. Se puede hacer un depósito o consignarlo en el juzgado, con lo cual nosotros, hasta que no se resuelva el asunto, no vamos a poder tocar ese dinero. Sin embargo, el inquilino, pues efectivamente ha producido o se ha cogido la enervación, con lo cual va a poder seguir disfrutando de ese alquiler. En fin, bueno, pues yo creo que ha sido todo, no caben más palabras, está todo más o menos explicado. Si hay preguntas, pues las pones en los comentarios, las intentaré responder, aunque muchas veces pues es imposible porque son muchas. Quizás sería bueno crear algunos vídeos entre semana sobre preguntas y respuestas, se puede considerar. Y nada, pues mientras tanto, si te ha gustado el vídeo, si te ha interesado la materia, suscríbete, dale un me gusta. Con esto pues se difunden más, atraemos más personas al canal y nos vemos pronto, nos vemos en unos días pues con un nuevo vídeo sobre otra materia o algo relacionado con esto que seguro que va a ser de tu interés. Muchas gracias.